Comenzando de esta ecuación, donde nos expresa que las cargas iniciales son las mismas que las finales, pero aquí se le suman dos términos, HF, que son las pérdidas por fricción, y HL, que son las localizadas, los puntos específicos donde le estamos quitando energía al fluido. Y esta HL depende básicamente del coeficiente K y de la velocidad. Aquí solo vamos a hablar de bifurcaciones. ¿Cuáles son ellas? Son las divergentes, que es cuando el fluido se separa, o convergentes, cuando se unen. Y este coeficiente K depende de la relación entre los diámetros, el principal y el secundario, las velocidades, el ángulo de separación que existe entre ellas, además de si los cantos son agudos, así, o si son redondeados, si esa unión es aguda o redonda. Referente a la gráfica de pérdidas locales en la bifurcación, todos los datos visualizados en la tabla de la pantalla los obtuvimos a partir de datos base de trabajo, como lo fueron la velocidad inicial de 3 metros sobre segundo, el diámetro del canal principal de 30 centímetros y el diámetro del canal secundario de 20 centímetros. Primero que nada utilizamos las expresiones visualizadas en pantalla, de las cuales obtuvimos la relación de gastos del libro de Sotelo para calcular la distribución de estos mismos y las velocidades. Ya obtenidas las velocidades, pudimos obtener con exactitud la distribución de los gastos. Para las opciones de separación de 45 y 90 grados, utilizamos la fórmula de pérdidas locales con los datos proporcionados por el libro de Sotelo de coeficientes de pérdida. Realizando los cálculos necesarios, se nos proporcionaron los resultados mostrados en pantalla. De ahí pudimos graficar en función de las pérdidas locales y la velocidad, observando que a mayor velocidad se tiene más pérdidas locales, específicamente en la sección A de la bifurcación. Dependiendo del caso, se tiene más o menos pérdida, siendo que para la de 45 grados se tiene menos por tener un cambio de dirección de corriente menos brusco. Recordando también que todas las fórmulas que hemos utilizado en esta sección están relacionadas con los gastos y el diámetro. También podemos explicar que se tiene una mayor pérdida local por el cambio de tamaño de diámetro y por la cantidad de gasto que puede fluir en el canal primario y el secundario. Para las Para el caso de separación de 45 y 90 grados, se efectúa el mismo procedimiento para la obtención de los cálculos en lo referente de las pérdidas locales. Si damos un vistazo a la gráfica de esta diapositiva, específicamente en el eje Y, podemos notar que las pérdidas locales para el caso de la unión son menores en comparación al de separación. ¿Esto por qué? Porque es un poco más sencillo que se presenten menos pérdidas locales en la unión de dos flujos que en la separación de los mismos, porque se tiene, al menos en la separación, se tiene un cambio de dirección de corriente más brusco que en el de una unión. Se acoplan un poco mejor si se unen que si se separan. Y por ende también, al igual que en el caso de separación, podemos ver que dependiendo del ángulo que se tenga el giro, hay más o menos pérdidas locales. Continuamos con la gráfica de coeficientes de pérdida de carga para bifurcaciones en tuberías. Empezando con la separación, como se puede observar en la gráfica, está en términos de la constante K en relación con los caudales en A y en Q. Bueno, siendo A el caudal, QA el caudal en A y Q el caudal previo a la separación. QC es el caudal después de la separación. Y bueno, aquí como se puede observar, tanto para 90 grados como para 45 grados, la constante K en C es muy parecida, muy similar, varía muy poquito. Y en el caso de KA, para 90 grados a mayor caudal, mayor periodo de carga, y para 45 grados a mayor caudal, menor periodo de carga. Esto se da porque el de 45 grados es un movimiento un poquito más suave y un poquito más natural para el flujo. También es importante mencionar que en teta de 90 grados siempre va a haber mayor periodo de carga que para el de 45 grados. Y pues bueno, aquí simplemente quise como poner como cuál sería el caudal ideal, bueno, la relación de caudal ideal, que será la de 0.6, y pues sería siempre mejor un ángulo de 45 grados para minimizar las pérdidas de carga. Continuamos con la gráfica de coeficientes de pérdida, pero esta vez para la unión. Se ve un comportamiento similar a la separación, solamente que sí hay algunas diferencias.
Bueno, como se puede observar, a 90 grados hay mayor pérdida de energía que en 45 grados. Y esto se debe a lo que ya mencionaba anteriormente. Lo que me gustaría centrarme más a explicar es el flujo en C, que a diferencia del anterior que tenían una curva muy similar a 45 y a 90 grados, en esta sí se ve una gran diferencia. Y se debe principalmente, bueno, en el anterior no se veía afectado tanto por la bifurcación, porque el flujo solamente seguía su camino. Sin embargo, en este sí se ve afectado por la bifurcación, ya que el flujo en A choca contra el flujo de C y lo perturba, genera una turbulencia y pues eso hace que aumente su coeficiente de pérdida de energía. Y en el caso de 90 grados es mayor porque choca pues de manera más directa que en 45 grados, que es como que se incorpora un poco mejor. Y por último se puede observar que con una relación de caudal de 0.6 es en el que hay una menor pérdida de energía. Y pues como siempre es a 45 grados, ya que 90 grados genera una mayor pérdida de energía. Por otro lado, aquí tenemos una simulación hecha en SOLID de un flujo unidimensional y divergente, donde la velocidad de entrada es 3 metros sobre segundo. Nos arroja valores negativos meramente por la dirección. El diámetro es de 30 centímetros, lo mismo del otro lado. Sin embargo, en la bifurcación está 20 centímetros y con 45 grados. ¿Qué otra cosa? Podemos notar además que la velocidad disminuye después de la bifurcación, además que se crea un vórtice como podemos ver en pantalla. Datos importantes que obtenemos es la velocidad promedio del flujo común con respecto a las iteraciones, que es alrededor de 2.65. Además que en el secundario el valor se estabiliza en 0.6 aproximadamente. Y eso es todo.